Antes de matarla, hicieron algo peor, algo tan calculado, tan deliberadamente cruel, que cuando escuches lo que los soldados romanos hicieron a las reinas capturadas, entenderás por qué una mujer quemó 3 ciudades enteras en venganza. Esto no está en tu libro de texto de historia. Y hay una razón para ello. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero lo que no te dicen es que los vencedores también escribieron los gritos. La sangre, la humillación deliberada y calculada, diseñada para quebrar no solo cuerpos, sino linajes enteros. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en las escuelas. Es demasiado crudo, demasiado revelador de la maquinaria del imperio. Y si escuchas con atención, te darás cuenta de que estos métodos nunca desaparecieron realmente. Simplemente aprendieron a usar un traje. Imagínate esto. Aner es una reina, no una figura decorativa, no un título ceremonial transmitido por matrimonio. Comandas ejércitos. En tu palabra es ley. En vastos territorios. Tu pueblo moriría por ti. Y entonces, en una sola tarde, todo cambia. Los soldados romanos irrumpen en tus puertas. No solo quieren tu tierra, quieren algo mucho más valioso. Quieren demostrar a cada reino, a cada tribu, a cada posible rebelde, desde Britania hasta los confines de Persia. Lo que ocurre cuando te atreves a resistirte a Roma y la lección que están a punto de enseñar no quedará grabada en piedra, quedará grabada en carne y hueso, en la dignidad, en la memoria colectiva de cada mujer que alguna vez se atrevió a ostentar el poder. No se trata de conquista, se trata de crear un horror tan profundo que las generaciones futuras se rendirán antes, siquiera de que se desenvaine la primera espada. La maquinaria militar romana comprendió algo que los imperios modernos aún emplean. El arma más efectiva no es el acero, es la vergüenza. Es la destrucción sistemática de la identidad, realizada en público, tan traumática que resuena a través de los siglos. Así que permítanme llevarlos de vuelta a cuando esto era un procedimiento operativo estándar, cuando las reinas eran capturadas y sometidas a rituales específicamente diseñados para aniquilar psicológicamente no solo a la mujer, sino el concepto mismo de soberanía femenina. Lo que estás a punto de aprender te hará ver cada desfile triunfal romano, cada estatua de mármol, cada epopeya de Hollywood, bajo una luz completamente diferente, porque detrás de la gloria de Roma se escondía una máquina impulsada por el terror. Empecemos con la reina Boudica de los Icenos, porque su historia revela el momento exacto en que la política romana pasó de brutal a deliberadamente sádica. Corre el año 60 después de Cristo, en Britania. Boudica no es la esposa de un pequeño jefe. Es una reina guerrera cuyo esposo, el rey Prasutago, acaba de morir. Intentó ser astuto. Dejó la mitad de su reino a sus hijas y la otra mitad a Roma, pensando que este acuerdo protegería a su familia. Se equivocó catastróficamente. Los romanos no lo vieron como un gesto de buena voluntad. Vieron una debilidad, una oportunidad, y enviaron al procurador, un administrador financiero llamado Cato Deciano, junto con soldados romanos, para reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho en todo. Pero no solo se apoderaron de la tierra, no solo se apoderaron del tesoro. Lo que sucedió a continuación fue un acto calculado de guerra psicológica. Boudica, reina de una nación soberana, fue desnudada públicamente, azotada como una criminal común frente a su propio pueblo. Sus hijas, adolescentes de sangre real, fueron arrastradas y violadas por soldados romanos. Múltiples soldados han sistemáticamente. No se trataba de violencia aleatoria, no se trataba de soldados descontrolándose, era una política, era el ejército romano demostrando lo que le sucede al liderazgo femenino. Querían que Boudica fuera destrozada, querían que su pueblo viera a su reina humillada, sangrando, impotente. Querían que todos los líderes tribales de Britania comprendieran que la sangre real, la soberanía femenina, el derecho divino,
Nada de eso importaba, cuando Roma decidía hacer de ti un ejemplo. Y sobre todo, querían enviar un mensaje sobre lo que le sucede a las hijas de reinas que no se someten. Pero esto es lo que Roma no anticipó. Boudica no se derrumbó. La humillación no la destruyó, la transformó en algo mucho más peligroso que una diplomática intentando negociar con el imperio. Esto creó una furia tan absoluta, tan motivada existencialmente, que quemó 3 ciudades romanas hasta los cimientos y casi expulsó a Roma de Britania por completo. Piensa en la psicología de ese momento. La habían azotado en sus hijas, habían sido violadas. Su reino había sido robado. Los últimos deseos de su esposo habían sido escupidos. Los romanos pensaron que esto generaría sumisión. En cambio, crearon una leyenda. Boudica reunió a los cicenos, se acercó a las tribus vecinas que tenían sus propias quejas contra la ocupación romana, e hizo lo que Roma más temía: unificó la resistencia. Su primer objetivo fue Camio Lodanum, la actual Colchester, la capital provincial romana. La ciudad no solo fue destruida, fue borrada. Las fuerzas de Boudica mataron a todos los ciudadanos romanos que encontraron. Los arqueólogos han encontrado una capa de arcilla roja quemada debajo de Colchester, que data exactamente de este periodo. En toda la ciudad ardió tan caliente que la tierra misma se volvió roja. Luego se trasladó a Londinium, la actual Londres. El mismo resultado en destrucción total. Luego Verulamium, hoy Albans. 3 importantes asentamientos romanos arrasados. Los registros históricos sugieren que entre 70 y 80.000 romanos y simpatizantes romanos murieron en la rebelión de Boudica, y según el historiador romano Tácito, las muertes no fueron rápidas, fueron rituales, fueron una venganza. Las mujeres romanas capturadas por las fuerzas de Boudica fueron sometidas a las mismas brutalidades que se habían infligido a sus hijas: senos amputados, cuerpos empalados. Era un espejo que se ponía frente a la política romana, reflejando sus propios métodos. Boudica le estaba mostrando a Roma exactamente cómo era su civilización, cuando tú estabas en el lado receptor. Ahora, podrías pensar que esto es simplemente barbarie antigua. Todos eran brutales en ese entonces, pero eso no es lo importante. Roma no era aleatoria en su violencia, era sistemática y calculada. Tenían protocolos completos sobre cómo tratar a la realeza capturada, especialmente a la realeza femenina, porque las mujeres en el poder representaban algo que socavaba la cosmovisión romana fundamental. Roma era un patriarcado impuesto mediante el poder militar. La idea de que una mujer pudiera comandar ejércitos, tomar decisiones políticas, representar la autoridad divina, era incompatible con la ideología romana. Así que, cuando capturaban reinas, el castigo tenía que ser público, tenía que ser humillante, específicamente de maneras que destruyeran la dignidad femenina, y tenía que servir como elemento disuasorio para cualquier otra mujer que pudiera considerar el poder. Seamos muy claros sobre lo que eran realmente los desfiles triunfales romanos. Los vemos en las películas como celebraciones gloriosas, generales cabalgando entre multitudes que los vitoreaban, prisioneros caminando encadenados como parte del espectáculo. Pero los desfiles triunfales eran operaciones psicológicas cuidadosamente coreografiadas, eran representaciones propagandísticas diseñadas para demostrar la superioridad romana y la inutilidad de la resistencia. Y las reinas capturadas eran la joya de la corona de estas exhibiciones. Representaban no solo la victoria militar, sino la subyugación de todo un pueblo, encarnada en la humillación de su soberana. Las multitudes no solo celebraban la conquista militar, estaban siendo condicionadas a aceptar que Roma estaba destinada a gobernar, y que cualquiera que se resistiera sería ritualmente destruido en público. Estos desfiles podían durar días. La realeza capturada era llevada por las calles encadenada, a veces apenas vestida, a menudo burlada y escupida por la multitud. Y al final del desfile, muchos serían ejecutados, a veces estrangulados en el Tullianum,
la antigua prisión de Romana, veces, arrojados a la muerte, desde la roca Tarpea. Esto nos lleva a Zenobia, reina de Palmira, cuya historia revela cómo Roma perfeccionó estas técnicas para el siglo III. Después de Cristo, Zenobia no era solo una reina, fue una genio militar que conquistó Egipto, reclamó grandes porciones del Oriente romano y, por un breve instante, pareció capaz de forjar un imperio que rivalizara con la propia Roma en su linaje. Se remontaba a Cleopatra. Hablaba varios idiomas, cabalgaba en la batalla con sus tropas, y comprendió algo crucial en Roma. En el siglo III, se estaba fracturando. Era la crisis del siglo III, un período en el que el imperio estaba asediado en todos los frentes, en el que los emperadores eran asesinados con tanta frecuencia que algunos reinaban solo unos meses, en el que la supervivencia misma de Roma como entidad unificada estaba en entredicho. Zenobia vio la debilidad y atacó. Declaró a su hijo emperador y a sí misma Augusta, emperatriz. Acuñó sus propias monedas. Controló las rutas comerciales desde el Mediterráneo hasta Persia. Durante años, gobernó lo que era en realidad un imperio independiente, mientras Roma estaba demasiado absorta en guerras civiles e invasiones germánicas como para detenerla. Pero entonces llegó el emperador Aureliano, un militar de línea dura, decidido a restaurar el prestigio romano. Marchó hacia el este, con un único objetivo: destruir a Zenobia y dar un ejemplo tan memorable que ningún otro gobernante provincial intentaría jamás lo que ella había hecho. Los ejércitos se encontraron cerca de Antioquía, luego de nuevo en Emesa. Las fuerzas de Zenobia eran hábiles, pero se enfrentaban a una de las mentes militares más capaces de Roma, respaldada por legiones desesperadas por restaurar la gloria imperial. Lenta y metódicamente, Aureliano la repelió. Zenobia se retiró a Palmira y se preparó para un asedio. Aquí es donde la historia se vuelve psicológicamente reveladora. Zenobia sabía lo que le esperaba si era capturada. Conocía el destino de las reinas que caían en manos romanas. Así que intentó escapar. Huyó de Palmira en camello, corriendo hacia territorio persa, donde esperaba encontrar refugio. Pero la caballería romana la atrapó justo cuando estaba a punto de cruzar el río Éufrates. Los relatos históricos varían sobre lo que sucedió después, pero todos coinciden en una cosa: Ana Aureliano la quería viva, no por piedad, sino porque la necesitaba para su desfile triunfal. Necesitaba hacerla desfilar por las calles de Roma para demostrar que el imperio había sido restaurado, que la rebelión tenía consecuencias y que incluso una mujer que había conquistado Egipto y gobernado un imperio podía ser reducida a un espectáculo para la turba romana. Las fuentes describen la apariencia triunfal de Zenobia con demoledores detalles. Iba ataviada con cadenas de oro tan pesadas que tuvo que ser sostenida por esclavos. Algunos relatos dicen que las cadenas eran tan elaboradas que estaban adornadas con joyas, convirtiéndola en una especie de trofeo viviente. Vestía atuendos reales, no los suyos, sino un traje diseñado para enfatizar lo que había perdido. Caminó por las calles de Roma mientras la multitud la abucheaba y celebraba todo lo que había sido: reina guerrera, emperatriz. La mujer que casi fracturó el imperio romano quedó reducido a un simple accesorio en el desfile victorioso de alguien más. Y Aureliano se aseguró de que el desfile fuera espectacular, con animales exóticos, tesoros capturados y Zenobia como pieza central. El mensaje era inequívoco: esto es lo que le sucede a las mujeres que toman el poder. Esto es lo que le sucede a cualquiera que desafíe a Roma. Sus logros serán despojados. Su dignidad será escenificada en público. Se convertirá en una lección. Pero esto es lo fascinante y profundamente inquietante de la historia de Zenobia. Lo que sucedió después del triunfo. La mayoría de los cautivos que desfilaban por Roma eran ejecutados al concluir las ceremonias. Era el protocolo estándar. El rey o la reina capturados serían estrangulados en el Tullianum,
la antigua prisión de Roma, o arrojados desde la roca Tarpea. Su muerte fue el broche de oro a la victoria de Roma, pero Zenobia no fue ejecutada. En cambio le dieron una villa en Tíber, la actual Tívoli, donde vivió el resto de su vida como matrona romana. La casaron con un senador romano. Sus hijas se casaron con nobles romanos. Se convirtió en una curiosidad, una ex-emperatriz reducida al equivalente romano de un cómodo arresto domiciliario. Algunos historiadores argumentan que esto fue clemencia. Yo diría que fue algo mucho más insidioso. Roma convirtió a Zenobia en propaganda. Se convirtió en un ejemplo viviente de que incluso las reinas rebeldes más poderosas podían ser domesticadas, transformadas de amenazas a condecoraciones, despojada de poder, pero con vida, como prueba de que la civilización romana podía absorber, neutralizar y pacificar a cualquiera. Pasó de acuñar monedas con su rostro a asistir a cenas en una villa, rodeada de lujo pero desprovista de autonomía. Era un tipo diferente de ejecución, a la eliminación de la identidad, mientras el cuerpo permanecía vivo. Y a todo aristócrata romano que la conociera en algún evento social, le recordaría que, por muy poderoso que se volviera, por muchos territorios que conquistara, Roma podía reducirlo a un tema de conversación. Su legado se convertiría en una historia de advertencia que las madres contarían a sus hijas. Esto es lo que les sucede a las mujeres que quieren más de lo que se les permite tener. Esto nos lleva a Cleopatra, quizás la reina más famosa de la historia, y la mujer que eligió la muerte específicamente para evitar lo que Roma tenía planeado para ella. La historia de Cleopatra suele contarse como un romance en sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, las intrigas políticas, el dramático suicidio con el áspid, pero esa narrativa oscurece la verdad más profunda y oscura sobre por qué se quitó la vida. Cleopatra no solo evitaba la derrota, evitaba un destino muy específico, que había visto suceder a otros miembros de la realeza capturados. Sabía exactamente lo que Octavio tenía planeado para ella, porque era el procedimiento operativo romano estándar. La mantendrían con vida, la llevarían a Roma y la exhibirían por las calles en el triunfo de Octavio. Sería sometida a la misma humillación que Zenobia, la misma destrucción deliberada de la dignidad, diseñada para demostrar la superioridad romana. Y Cleopatra comprendió algo crucial. Su poder siempre había estado ligado a su imagen. Había cultivado una imagen de diosa viviente, de Isis encarnada, de una soberana tan poderosa que podía seducir a los más grandes generales de Roma, a ser arrastrada por las calles romanas encadenada, ridiculizada por la multitud, reducida a un espectáculo. No solo sería físicamente degradante, destruiría la mitología cuidadosamente construida que había hecho posible su reinado. Así que eligió el único camino que le permitía mantener el control, se suicidó. Y lo hizo de una manera que reforzó su estatus divino, dejándose morder por un áspid, una serpiente asociada con la realeza egipcia y la autoridad divina, incluso muerta. Estaba haciendo una declaración de soberanía. Pero profundicemos en lo que Octavio realmente había planeado, porque las fuentes históricas revelan cuán elaborados se habían vuelto los rituales de humillación de Roma en Octavio. Había encargado a artesanos la creación de una estatua mecánica de Cleopatra para su desfile triunfal. Como no podía desfilar con la reina real, iba a desfilar con una efigie, no cualquier efigie, sino una que representara su muerte, con serpientes mecánicas unidas a sus brazos. Iba a convertir su suicidio en entretenimiento para las masas romanas. Piensen en la psicología de eso, incluso en la muerte, incluso habiéndole negado la satisfacción de desfilar su cuerpo vivo por las calles de Roma. Octavio encontró la manera de convertir a Cleopatra en un espectáculo. Iba a tener una versión de títeres de su muerte representada mientras la multitud vitoreaba. Es un nivel de humillación póstuma que revela la profunda necesidad de Roma de demostrar la subyugación
de las mujeres poderosas. No bastaba con que estuviera muerta. No bastaba con que su reino hubiera sido anexado. Roma necesitaba el ritual de la humillación. Necesitaba la demostración de dominio. Sin ella, la victoria, de alguna manera, se sentía incompleta. Esto nos dice algo profundo sobre el imperio. Los territorios, la riqueza, la conquista militar esas son ganancias materiales. Pero el imperio también se basa en la dominación psicológica. Requiere que los subyugados internalicen su subyugación, que se vean conquistados no solo militarmente, sino espiritual, cultural y esencialmente. Y las reinas capturadas eran vehículos perfectos para este mensaje, porque su humillación podía utilizarse como arma contra culturas enteras. Cuando humillas a una reina, no solo atacas a una mujer, atacas la idea de que las mujeres de esa cultura podían ostentar el poder. Socavas la legitimidad de la soberanía femenina en todas partes. Aquí es donde la maquinaria institucional del triunfo romano se vuelve realmente escalofriante, porque no se trataba de celebraciones espontáneas. Eran eventos de propaganda financiados por el gobierno, cuidadosamente planificados, y que requerían la aprobación del Senado. Un general no podía simplemente decidir lanzarse un triunfo. Tenía que presentar una petición. Tenía que demostrar que sus victorias militares cumplían criterios específicos, aunque había matado suficientes enemigos, conquistado suficiente territorio y expandido el poder romano de forma significativa como para justificar un triunfo. Y entonces el Senado asignaba fondos, organizaba la ruta del desfile y orquestaba el espectáculo. La realeza capturada era transportada a Roma, a veces mantenida esperando durante meses, hasta que el triunfo pudiera escenificarse adecuadamente. Se les mantenía en condiciones diseñadas para mantenerlos con vida, pero desmoralizados. Y luego se les disfrazaba, se les encadenaba y se les integraba en una representación que había sido ensayada. Las rutas por Roma se planificaron para maximizar la visibilidad. El desfile recorrería el foro, pasando por el Senado, hasta llegar al templo de Júpiter, óptimo máximo en el Capitolio. El general iría vestido como el mismísimo Júpiter, con la cara pintada de rojo, una corona de laurel, y cabalgando en un carro dorado. Tras él marcharían sus legiones, cargando con el botín de guerra, y entre ellos, los cautivos. El mensaje era divino. Las conquistas de Roma no eran solo logros militares, eran manifestaciones de la voluntad divina. Júpiter favorecía a Roma. Los dioses habían ordenado el dominio romano. Y estas reinas capturadas, caminando encadenadas, eran la prueba de que cualquiera que se opusiera a Roma se oponía al orden natural del universo. Eso no es solo propaganda, es guerra teológica. Es crear una cosmología en la que la resistencia a Roma es literalmente una blasfemia. Y las multitudes que asistían a estos triunfos no eran observadores pasivos, participaban en un ritual que reforzaba su identidad como romanos. Al vitorear, burlarse de los cautivos, celebrar la humillación de los pueblos conquistados, construían activamente su propio sentido de superioridad. Se les estaba enseñando a ver a los pueblos conquistados como menos que humanos, como objetos, como entretenimiento. Así es como el imperio crea consenso. Haces la subyugación tan pública, tan festiva, tan ligada al orgullo cívico, que cuestionarla se vuelve impensable. Si estuvieras entre esa multitud y sintieras compasión por la reina encadenada que pasa caminando, estarías yendo en contra de la energía colectiva de miles de tus compatriotas romanos. Estarías traicionando la celebración. Estarías, en cierto sentido, traicionando a la propia Roma. Así que aplaudes, te burlas en participas. Y al participar, internalizas la ideología que hace posible el imperio, que algunas personas están destinadas a gobernar y otras a ser gobernadas, y que la violencia es simplemente el mecanismo por el cual se mantiene ese orden natural. Ahora, imagina ser esa reina capturada, caminando por este desafío. Estás exhausta por meses de prisión. Estás tan encadenada
que apenas puedes caminar. Llevas un traje diseñado para burlarte de tu antiguo estatus. Y por todas partes hay miles de personas, hombres, mujeres, niños, gritándote, riéndose de ti, celebrando tu caída. Escuchas idiomas que no entiendes del todo. Estás en una ciudad construida específicamente para demostrar el poder imperial en templos gigantescos, monumentos imponentes, carreteras diseñadas para el eficiente desplazamiento de ejércitos. Todo a tu alrededor está diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante en conquistado. Y sabes que al final de este desfile probablemente serás ejecutado. Hablemos de los métodos de ejecución, porque fueron elegidos con tanto cuidado como el propio desfile triunfal. El Tullianum, la antigua prisión de Roma, era esencialmente un agujero en el suelo. Cerca del Foro An, fue diseñado específicamente para la ejecución de los enemigos más importantes de Roma, reyes capturados, líderes rebeldes, y sí, reinas que habían desfilado por la ciudad, eran llevados allí para ser estrangulados. Era oscuro, subterráneo, húmedo, lo opuesto a la autoridad divina que estos gobernantes alguna vez reclamaron. El simbolismo era deliberado. Te llevaban de la luz, de la humillación pública, a la oscuridad de la muerte anónima. Tu cuerpo no recibiría ritos reales. Serías desechado como basura. Tu linaje, tus logros, tu propia identidad serían borrados. El método de ejecución alternativo era la roca Tarpea, un acantilado en la ladera sur del Capitolio. Traidores y enemigos particularmente notorios eran arrojados desde esta roca hacia su muerte en las piedras inferiores. Recibía su nombre de Tarpea, una mujer romana que, según la leyenda, traicionó a Roma, abriendo las puertas de la ciudad a los sabinos. Su castigo era ser aplastada bajo el peso de sus escudos y luego arrojada desde el acantilado. Que este método llevara el nombre de una mujer traidora es en sí mismo revelador. Era una ejecución específicamente definida por el género, reservada para quienes habían traicionado el orden masculino de la autoridad romana, y las reinas capturadas que se habían resistido a Roma eran, en la imaginación romana, fundamentalmente traidoras. Habían traicionado su rol legítimo. Habían reclamado una autoridad que no se suponía que debían poseer. Por lo tanto, sus ejecuciones estaban diseñadas para restaurar simbólicamente el orden correcto mediante su eliminación. Pero esto es lo profundamente perturbador. Al estudiar estos sistemas, no se consideraban crueles según los estándares romanos. Se consideraban justicia como algo necesario, como la consecuencia natural de la rebelión. Los historiadores romanos que escriben sobre estos triunfos y ejecuciones no los describen con horror. Los describen con orgullo. Plinio el Viejo, Tácito, Dion Casio. Cuando escriben sobre reinas capturadas que desfilan y ejecutan, el tono es celebratorio. Documentan la grandeza romana. El sufrimiento de los conquistados se menciona casi de pasada, como si fuera tan obvio que los enemigos de Roma debían sufrir, que apenas requiriera comentario. Esto revela algo crucial sobre cómo se normaliza la violencia dentro de los sistemas imperiales. Quienes la perpetran no se consideran crueles. Se consideran guardianes del orden, protegen la civilización, defienden los valores romanos. Bárbaras, fuerzas, incivilizadas, que deben ser sometidas por el bien común. Es el mismo mecanismo psicológico que permite a cualquier imperio brutalizar a las poblaciones, manteniendo una autoimagen de superioridad moral. Se crean categorías de personas que merecen violencia. Se construyen narrativas que justifican su sufrimiento, y luego se representa ese sufrimiento de forma tan pública, tan triunfal, que se normaliza. Se espera forma parte del orden natural, y si se presta atención a las estructuras de poder modernas, se observará que este mecanismo nunca desapareció del todo. Los métodos cambiaron. La estética cambió, pero la lógica fundamental, que la humillación de algunas personas
es necesaria para la estabilidad del sistema. Se mantuvo notablemente constante. Examinemos qué sucedió con las familias de estas reinas capturadas. Porque la brutalidad se extendió más allá de las propias monarcas. Cuando una reina era capturada, sus hijos se convertían en objetivos. Los hijos varones solían ser ejecutados para evitar futuras reclamaciones al trono. Las hijas eran casadas con ciudadanos romanos o, más cínicamente, mantenidas como rehenes para asegurar la cooperación de lo que quedaba de la población conquistada. En algunos casos, estas hijas serían criadas como romanas, enseñadas a ver la rebelión de su madre como un error, condicionadas a estar agradecidas por la civilización romana a pesar de lo que se les había hecho a sus familias. Fue un genocidio cultural logrado mediante el adoctrinamiento infantil. No solo se destruye a la reina, se destruye su linaje en sí, corrompe la continuidad de su cultura. Se hace a sus hijos cómplices de la eliminación de su propia herencia. Los romanos llamaron a esto romanización. Los antropólogos modernos podrían llamarlo asimilación cultural, mediante la coerción, pero despojado de eufemismos, fue una aniquilación deliberada de la identidad, y fue particularmente efectiva, precisamente porque no parecía violencia, parecía educación, civilización en oportunidad. La hija de una reina conquistada podría crecer en un hogar romano, aprender latín, adoptar costumbres romanas, casarse con un ciudadano romano y tener hijos que no tendrían ningún recuerdo del reino que gobernaba su abuela. En 2 generaciones, la rebelión sería olvidada. El reino existiría solo en registros históricos dispersos. La reina se convertiría en una nota a pie de página, si es que se la recordaba. Esa es la forma más completa de conquista. No se trata solo de tomar territorio, sino de borrar el recuerdo de que alguna vez fue algo más que romano. Esto nos lleva a una pregunta psicológica que los historiadores no suelen abordar directamente. ¿Por qué Roma necesitaba humillar específicamente a las gobernantes con Mayo? ¿Era detalle que a los hombres? Porque si nos fijamos en el registro histórico, los reyes capturados sin duda eran exhibidos y ejecutados. Pero las descripciones de las reinas capturadas implican una capa adicional de indignidad deliberada a la violencia sexual. La atención específica a despojar no solo del poder, sino también de la feminidad, la dignidad y la autonomía corporal. Diría que esto revela una profunda ansiedad en el corazón de la civilización romana. Roma se construyó sobre jerarquías de género muy específicas. El paterfamilias, el hombre cabeza de familia, tenía autoridad absoluta sobre su familia, incluyendo el poder de vida o muerte sobre sus hijos. Las mujeres podían heredar propiedades, pero sus roles públicos eran limitados. No podían votar, ni ejercer cargos públicos, ni comandar ejércitos, salvo en circunstancias excepcionales. Toda la identidad romana estaba envuelta en esta visión de la autoridad masculina. Así que, cuando Roma se topó con culturas donde las mujeres podían ser guerreras, reinas y comandantes militares, no solo representaba una amenaza política, era ideológicamente amenazante. Estas mujeres representaban un desafío vivo a la cosmovisión romana. Demostraron que la jerarquía de género que Roma consideraba natural y universal era, en realidad, solo una opción cultural entre muchas, y que debía ser destruida. No solo derrotada militarmente, sino completamente aniquilada como posibilidad. La humillación de las reinas capturadas era la expresión de Roma. ¿Ven lo que sucede cuando las mujeres reclaman el poder? ¿Ven lo completamente que podemos reducirlas? A esto conduce la autoridad femenina en cadenas, burlas, violencia sexual, degradación pública. Quédense en su lugar, o este será su destino también. Y esto tuvo un efecto dominó en todo el mundo romano, porque otras culturas observaron lo que le sucedía a las reinas que se resistían. Vieron la rebelión de Boudica aplastada, a su pueblo masacrado. Vieron a Zenobia desfilar por Roma encadenada. Escucharon las historias de desfiles triunfales y ejecuciones romanas. Y muchas tomaron la decisión calculada de que resistirse no valía la pena,
Mejor someterse, mejor negociar términos favorables de rendición, que arriesgarse a la alternativa. Roma estaba creando disuasión mediante el espectáculo. Anunciaban las consecuencias de la rebelión de la forma más visceral y traumática posible. Y funcionó. No a la perfección. Las rebeliones continuaron a lo largo de la historia romana, pero la brutalidad de la respuesta de Roma a las gobernantes femeninas creó un clima de miedo, que sin duda impidió algunos levantamientos que de otro modo podrían haber ocurrido. No podemos saber cuántas budicas o cenobias potenciales vieron lo que Roma hizo a sus predecesoras y decidieron buscar la conciliación en lugar de la resistencia. No podemos cuantificar las rebeliones que nunca ocurrieron, porque el costo se había dejado terriblemente claro, pero podemos reconocer que este era el objetivo. Roma no solo castigaba a mujeres individuales, estaba creando una mitología de invencibilidad, respaldada por una brutalidad demostrada. Decían, somos tan poderosas que incluso sus reinas se convierten en nuestro entretenimiento. Sus líderes más exaltados serán reducidos a espectáculos para nuestra diversión. La resistencia no es solo inútil, es tan inútil que convertiremos a sus héroes en chistes, a sus reinas en utilería, su dignidad en nuestra representación artística. Ahora conectemos esto con algo que incomoda al público moderno. Estos métodos no desaparecieron con la caída de Roma. Evolucionaron los mecanismos de usar la humillación de género como herramienta de control político, de hacer ejemplos de mujeres poderosas, para disuadir a otros, de convertir la sexualidad y la dignidad en armas como instrumentos de poder estatal. Todo eso persistió. La Europa medieval continuó la tradición con sus propias variaciones. Las reinas capturadas durante la Guerra de los 100 Años, la Guerra de las Rosas, los conflictos en toda Europa, se enfrentaron a prisión, matrimonios forzados y, a veces, a la ejecución. Los métodos específicos cambiaron, pero la lógica subyacente se mantuvo. Una mujer en el poder es una amenaza. Una mujer en el poder que se resiste al orden establecido es una amenaza que debe ser neutralizada, de manera que disuada a otras mujeres de intentar lo mismo. Avanzamos rápidamente hasta los imperios coloniales británico, francés, español, portugués, y vemos los mismos patrones. Las líderes indígenas que se resistieron a la colonización fueron capturadas, exhibidas, humilladas, a veces agredidas sexualmente, y a menudo ejecutadas. La Rani de Jhansi en la India, quien lideró tropas contra la Compañía Británica de las Indias Orientales durante la rebelión de 1857, fue derrotada y asesinada, y los relatos británicos se desvivieron por burlarse de sus aspiraciones y cuestionar su feminidad. Insinuaban que quería ser guerrera. Y vean a dónde la llevó eso. El mensaje es constante a lo largo de los siglos e imperios. Las mujeres que reivindican la autoridad marcial, la soberanía política y el derecho a la resistencia serán castigadas de maneras específicamente diseñadas para dar ejemplo de su género. Y ese castigo será público, visible, memorable, para que cualquier otra mujer que considere abandonar su rol asignado lo piense 2 veces.